Suramérica, un territorio con más de 17 millones de kilómetros cuadrados y cerca de 400 millones de habitantes. 12 naciones jóvenes caminan hacia el desarrollo con un inmenso caudal de riquezas naturales y potencial humano. La visión de América del Sur con un futuro común, compartiendo proyectos y objetivos, unida de norte a sur y de este a oeste por redes integradas de transporte, energía y comunicaciones, impulsó a los mandatarios de estas 12 naciones a crear, en el año 2000, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA. IRSA abrió un espacio de diálogo y cooperación multilateral y multisectorial para que estas naciones pudieran impulsar, al unísono y en consenso, acciones para el desarrollo de la infraestructura regional en un marco de competitividad y sostenibilidad crecientes. Una mejora de la infraestructura física genera nuevas oportunidades, facilita el comercio regional, mejora las condiciones de accesibilidad a servicios básicos y lleva el progreso a las poblaciones más aisladas y pobres. Tras 10 años de existencia, es posible afirmar que IRSA es hoy una de las iniciativas de integración regional más dinámicas e innovadoras del continente. Es innovadora porque acomete simultáneamente el proceso de integración física desde 3 sectores: comunicaciones, energía y transporte. Es innovadora por haber diseñado una estructura institucional ágil y flexible que contribuyó a su buen funcionamiento. Esta estructura fue liderada por los 12 gobiernos suramericanos en articulación con las 3 instituciones multilaterales de desarrollo de la región: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. También IRSA ha sido innovadora porque permitió trabajar la planificación más allá de las fronteras en función del novedoso concepto de ejes de integración y desarrollo. El mapa de IRSA muestra una nueva visión de la región. América del Sur aparece dividida en 10 ejes o franjas multinacionales que sirven de base para la planificación territorial y ordenamiento de la cartera de proyectos. Cada eje agrupa espacios naturales, asentamientos humanos y zonas productivas que comparten elementos comunes. Carreteras, puentes, pasos de frontera, interconexiones eléctricas y de comunicaciones, y acuerdos normativos están eliminando barreras hasta ahora insuperables entre países vecinos. El proceso ha requerido voluntad, consenso y arduo trabajo técnico de todos los gobiernos participantes. Como resultado del trabajo de planificación, se ha conformado una nutrida y activa cartera de proyectos de transporte, energía y comunicaciones que está convirtiendo en realidad la visión regional de la integración física, económica, social y cultural. La cartera IRSA 2010 comprende 524 proyectos por una inversión estimada de $96.100 millones, de los cuales un 10% ya está concluido y un 33% en ejecución. Los resultados ya son significativos y los países suramericanos están comprometidos a seguir avanzando con su implementación. Primer proyecto finalizado de esta agenda, el puente sobre el río Acre, inaugurado en el año 2006, ha unido a Brasil con Perú. Este puente, en conjunto con otro proyecto de la agenda, la carretera conocida en Perú como IRSA Sur, están cambiando la realidad entre las economías de los estados brasileños de Acre y Rondônia y la región de Madre de Dios en Perú, con gran impacto positivo para el comercio y las relaciones entre estos dos países. IRSA ha sido igualmente innovadora al ofrecer un espacio que, además de conformar una cartera regional de proyectos de integración, buscaba la identificación y resolución de los obstáculos normativos, operativos e institucionales que suelen impedir el uso eficiente de la infraestructura básica dentro de los procesos sectoriales de integración.
La metodología de evaluación ambiental y social con enfoque estratégico identifica de forma preventiva acciones complementarias para potenciar, desde el punto de vista socioambiental y cultural, los efectos positivos de los proyectos de la cartera IRSA y minimizar sus impactos negativos. La metodología IRSA de integración productiva y logística está permitiendo la identificación de oportunidades de desarrollo productivo y la eliminación de cuellos de botella en los flujos logísticos que se desarrollan en los territorios de influencia en los grupos de proyectos IRSA. El valor de estas metodologías no solo radica en su aplicación en grupos de proyectos de la cartera IRSA, sino que también amplían el conocimiento técnico de los equipos de los gobiernos y contribuyen al desarrollo de mejores prácticas para la planificación territorial. Sin duda, la iniciativa IRSA ha abierto el camino y sentado las bases de una América del Sur unida, fuerte, moderna y mejor preparada para enfrentar los retos del mundo globalizado de hoy. La IRSA es un plan colosal de integración de la infraestructura de transporte, energética y de telecomunicaciones para todo el subcontinente suramericano. Fue lanzada como propuesta en la reunión de presidentes de Suramérica que se llevó a cabo en Brasil en el año 2000. Contrariamente a lo que sucedió con el ALCA, que ya se derrumbó, la IRSA sí ha continuado avanzando silenciosamente. Y además de que IRSA, aparte, es la inversión de miles de millones de dólares en países que en ningún momento los pueblos se han preguntado si esas inversiones son las que quieren o qué otras cosas se dejan de hacer por hacer los proyectos del IRSA. Todo el dinero y todo el recurso que tiene la banca internacional tiene dónde colocarla, las obras de infraestructura son carísimas y tienen cómo tenernos sometidos y cobrarnos para siempre. En Colombia los megaproyectos significan muerte y desplazamiento. Entonces, cuando quieren entrar esos megaproyectos y esas tierras están sin titular, nosotros sabemos que van a ejercer una presión para que los que no mueren en el lugar tengan que desplazarse. Entonces es una amenaza de muerte, de destrucción y desaparición de los pueblos asentados en esos territorios. Según los índices de desarrollo humano, el Ecuador es un país bastante pobre, pero es un país que se ha empobrecido por el petróleo. Y si nosotros miramos a todos los países que son petroleras, esta es una historia que se repite. Mientras más dependencia tenemos al petróleo, tenemos índices de desarrollo humano más bajos. Fuimos nosotros los dueños de toda esta riqueza de la biosfera amazónica. Hoy en día somos pues
los dueños de la contaminación, somos los dueños de la pobreza, somos los dueños de la enfermedad. Nos citamos aquí en Bogotá, en este mes de octubre, para conversar los diferentes aspectos que tienen que ver con la IRSA entre comunidades de varias regiones de Colombia y expertos, no solo colombianos, sino también de otros países de Latinoamérica. Uno de los objetivos más grandes que puede prevalecer aquí en este contexto de trabajo es la unidad entre pueblos, entre las comunidades indígenas afrocolombianas y las comunidades indígenas, con un solo principio, que es la defensa del territorio común. Lo denominamos los indígenas: la tierra es la madre de todos, el ser humano. Si nos hacen el daño, lógicamente se nos va a desbaratar nuestra realidad, nuestro pensamiento, se desbaratan nuestras espiritualidades de nuestros médicos tradicionales, ¿sí? Donde se va a descomponer la cosmovisión del pueblo guaunán y el pensamiento de toda una cultura. Últimamente, en estos 2-3 años atrás, se ha venido implementando una fuerza de despliegue del gobierno bastante impresionante y eso hace que nosotros las comunidades indígenas quedemos en medio del conflicto, porque hay, como lo decía Wilson, hay los actores armados, existen los legales y los ilegales allá. En medio de eso, la fuerza pública se entraba a nuestros territorios y nos ha desplazado cantidades de gente. Últimamente estuvimos más de 3.000 desplazados del resguardo indígena de Magüí, Cuascoaví, Cuchilla del Palmar, Cumbás, todo ese tipo de cosas. Este es el momento de que la gente, todavía algunos no han entrado por temor. El Tratado de Libre Comercio necesita infraestructuras, tanto viales, infraestructuras eléctricas, infraestructuras en telecomunicaciones, necesita unos soportes para poder circular y para poder materializar esa noción del Tratado de Libre Comercio, porque es la circularidad de la mercancía, es el flujo de la mercancía. Comprende una integración longitudinal, es decir, de sur a norte, y una dimensión transversal de la integración que trata de comunicar el océano Atlántico con el océano Pacífico. Tal como está prevista, comprende 10 ejes de integración del transporte. Si uno analiza el mapa de estos proyectos, digamos, va a haber impactos muy contundentes en Amazonías, en ecosistemas muy frágiles, en territorios de indígenas, y entonces, digamos, la visión geopolítica de esta iniciativa evidentemente va mucho más allá del solo generar cemento e infraestructura. Esto no tiene sino un componente de facilitar el acceso de productos a mercados internacionales y entonces al costo que esto implique. Y entonces los beneficiarios básicamente van a ser aquellos que se dediquen a realizar este tipo de agroexportación y a estas grandes multinacionales de granos o de algunos de estos otros productos que se cotizan y se valorizan en bolsas internacionales. Steeds sneller maakt het tropisch regenwoud plaats voor veeteelt of uitgestrekte landbouwgebieden. Want de wereld heeft voedsel nodig. Palmolie uit Indonesië en soja uit Brazilië. Nederland is een van de grootste importeurs en de gevolgen zijn dramatisch. Ten zuiden van de Amazone zie je dat grote arealen bossavanne kaal worden gekapt voor gigantische sojaplantages. A soja é a moeda mais forte que o Brasil tem hoje.
E nos próximos 3 anos a 5 anos nós deveremos passar da produção dos Estados Unidos se transformando no principal produtor de soja do mundo. Temos aqui áreas de reservas indígenas que é cercada. Aqui temos plantação de soja ao redor, né? Documento povo duro tem pequeno tem lima como lira tita nem como cura caçacaui ainda com ani com tubai né. Moet via de kortst mogelijke weg naar Europa toe. Niet langs de havens in het zuiden van Brazilië, maar via de Amazone. Dus er worden wegen aangelegd, dwars door de Amazone heen. Waterwegen, spoorwegen, geasfalteerde wegen. Om die soja zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen. Esto implica una gran intervención sobre la geografía del continente, que podríamos llamar más bien una guerra contra la geografía, porque todas las características del paisaje natural del continente, en la mirada del libre comercio, se convierten en obstáculos. Por ejemplo, nuestra gran cordillera andina, que recorre de norte a sur todo el continente, se convierte en un obstáculo que debe superarse para salir al Pacífico. Los ríos, que son la fuente de la vida, de la naturaleza, de la flora, de la fauna y de los seres humanos, las comunidades que aquí viven, se convierten de manera utilitaria en un medio que debe ser aprovechado para el transporte. Tal es el Amazonas o el Paraná. Los dueños del río, la hidrovía Paraguay-Paraná, el negocio de los recursos en América Latina. El proyecto Hidrovía es una mega obra pensada para aumentar la capacidad de tráfico de productos, agrícolas, minerales y combustibles, haciendo viable el transporte de grandes cargas a través de los ríos Paraguay y Paraná. Los países comprometen dineros públicos para una mega obra que beneficia inversionistas, principalmente del primer mundo, que especulan con las posibilidades de aumentar la explotación de los recursos de la región. Un plan pensado para garantizar la navegación continua de trenes de barcazas a lo largo de hasta 3 estadios de fútbol, día y noche, los 365 días del año, a lo largo de 3.400 kilómetros de río. Ya Venezuela inició con el famoso tendido hacia Brasil, que atraviesa una gran zona frágil en Venezuela que se llama la Gran Sabana. Es una zona donde habitan la etnia indígena Pemón, y esta zona es el macizo guayanés, prácticamente la formación de la tierra de nuestro planeta. Es una tierra con una debilidad ecológica muy fuerte, por ella atraviesa el tendido eléctrico que le da energía a Brasil, con una situación bien contrapuesta, que hay muchísimas poblaciones en el mismo estado Bolívar y cercanas al estado Bolívar que no tienen electricidad. El otro gran megaproyecto que existe en Venezuela es el gasoducto del sur. Es aproximadamente un gasoducto de 12.000 kilómetros, va a atravesar de norte a sur el país, en la parte oriental va a atravesar la Gran Sabana y de ahí va a llegar hasta Brasil. Va a haber 2 ramificaciones, una que va a llegar hasta Brasilia y una que va a atravesar la costa brasileña, que va a pasar por Río y Sao Paulo y después va a bajar hacia el Uruguay, y del Uruguay va a llegar hasta Buenos Aires, Argentina. Y también al mismo tiempo, con este plan como columna vertebral, se van a unir otros gasoductos como el de Bolivia, que se está planificando, el de Ecuador, entre otros. Este gasoducto tiene un costo aproximado de unos 26.000 millones de dólares. IRSA hace, y así lo estableció en Bolivia, los corredores de integración. Y esos corredores son la vinculación de una frontera con otra frontera para que se lleve la mercancía a los puertos, o de los puertos lleguen al gran mercado brasilero, argentino, al mercado del Mercosur. Por otro lado, también
los proyectos de Río Madera, que si bien no se van a realizar en Bolivia, que hasta el momento están parados a pesar de las muchas iniciativas que se han hecho, sí se van a realizar o se están avanzando la construcción de 2 represas en el Río Madera de Bolivia, el río al cual confluyen todos los ríos amazónicos bolivianos. Y que nosotros esta tierra, esta ciénaga las queremos como nuestra propia vida. Y vemos con tristeza y bastante decepción la construcción de la represa de Urrá, que esa represa va a acabar con todo ese sueño de nosotros. La hidrovía que se desprende de Puerto Asís y se interna por todo el río Putumayo para articularse al gran canal del Amazonas, que va directamente a Belén do Pará. Esos son los tramos como más concretos que se encuentran en esta zona, y lo que decíamos ayer, aquí en esta zona es donde mayor concentración de tenencia de tierra hay por parte de los resguardos indígenas de la zona sur de Colombia. ¿Comercio internacional de qué? ¿Qué estamos produciendo para poder comercializar? Si lo que necesitamos es comercializar probablemente con el pueblo vecino, pero al que hay que llevar los productos, qué sé yo, caminando por 10 horas y en el hombro. No requerimos esas autopistas de grandes velocidades, de circulación rápida. Entonces, todo lo que nos está planteando IRSA y sus proyectos en ningún momento puede significar mejorar la calidad de vida de la gente. Como se ha visto, son muchas las críticas que hay sobre los proyectos que forman parte del plan del IRSA. Y sin embargo, este plan se ha vendido bien y es aceptado por muchos de los gobiernos y muchos ciudadanos de buena voluntad. Hay ahí una contradicción, que consiste en que la noción de desarrollo es una noción criticable. En primer lugar, porque el crecimiento económico, que es su objetivo, cuando se da es porque coincide con el crecimiento de las ganancias que constituyen el motor fundamental de la acumulación. Pero también por razones sociales, porque habría que suponer que el adelantamiento de estos proyectos produce a la larga un beneficio para las personas, pero ese proceso es muy lento y los beneficios son muy reducidos. Pero finalmente, porque todos estos proyectos, igual que el capitalismo en general, suponen el aumento de la productividad basado en la expoliación de la naturaleza. Eso quiere decir que si acaso se consiguen unos beneficios inmediatos, los costos sociales y ambientales son supremamente altos y a la postre van a significar el desastre para toda la humanidad a largo plazo.
Creo que realmente es el momento de plantear claramente a todos los gobiernos y a todos los estados que es otra la integración que necesitamos y la integración que queremos. La cumbre de Cochabamba, la de diciembre, es importantísima y además es importantísima para Bolivia porque es sorprendente, pero hay gobiernos progresistas en el continente, pero hasta ahora solo el gobierno de Evo se ha pronunciado de manera cuestionadora al IRSA, de manera de presentar en su propio plan de gobierno la integración que se basa en las necesidades de los pueblos, en la interculturalidad. Yo creo que antes que, por lo menos como el IRSA propone la integración del comercio de los pueblos, nosotros proponemos la integración de los pueblos, no del comercio, sino de los pueblos. Es por eso que en toda América Latina se viene discutiendo desde hace más de un año acerca del proyecto del IRSA, acerca de la concepción del libre comercio, pero fundamentalmente acerca de la noción de desarrollo que se nos quiere imponer. Y por eso ha habido movilizaciones, discusiones, y ahora se están planteando los pueblos de América Latina otra forma de integración, que no forzosamente sea la integración de la infraestructura, sino más bien un criterio de complementariedad, de solidaridad entre los pueblos, fijados en el objetivo fundamental que sería el bienestar de la humanidad. Cada vez que reclamamos ante el gobierno, nos dicen que debemos aceptar el progreso y trabajar con las compañías. ¿Acaso esto será para ellos el progreso? Mucha gente nos califican de salvajes y dicen que estamos obstaculizando el desarrollo, pero para mí, los que hacen esto são os próprios salvajes. Boa noite. Apesar das semelhanças históricas e culturais de seus países e de experimentar um crescimento e aumento do dinamismo de sua economia, a América do Sul ainda não tem uma integração econômica, logística e cultural satisfatórias. Nos últimos anos foram feitas tentativas para promover a integração como o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e a União das Nações Sul-Americanas, o Unasul, e também o IRSA, Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio o coordenador do Grupo de Análise de Conjunturas Internacionais da USP, GACINT, o Ricardo Miraci Senes, e o coordenador do Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano. Acho que aí tem uma dimensão onde o Brasil é excessivamente tímido, por razões políticas, ou seja, falta um entendimento de que esse tipo de investimento regional é estratégico. Eu diria que, principalmente no parlamento brasileiro, você tem uma visão muito conservadora no sentido de que é estratégico essa integração sul-americana. Ou seja, o Brasil, como a economia dominante na região, com o Estado mais capitalizado na região, ele poderia, no meu modo de ver, se ele quisesse de fato lançar uma visão de 20 anos, de 30 anos de integração, ele deveria liderar um projeto na área de financiamento regional muito agressivo. Então, nós temos 200 bilhões por ano no BNDES e 100 milhões, de 200 bi, nós temos 100 milhões no FOSEM. Olha, da capitalização na CAF nós colocamos 2 bilhões. Que já é um movimento, mas eu diria que existe uma margem aí, sem afetar as contas públicas brasileiras, que daria para ser muito mais agressivo. Mas falando nessas assimetrias só que desde que não seja de uma visão de 20 anos do projeto de integração, porque os outros países da América do Sul hoje estão vendo que essa força do BNDES está sendo utilizada não para um projeto comum de integração e desenvolvimento, mas para um projeto que o benefício número 1 são as empresas brasileiras. E isso está gerando vários problemas. Eu diria que o Brasil tem sido muito pouco hábil a lidar com isso. Tem N casos, você vai na região, tem N casos, desde do Cristo Redentor, que colocaram, que uma empresa brasileira financiou no centro de Lima, tá certo? Até a forma como duas empresas brasileiras na área de banco fazem propaganda no aeroporto de Assunção, que é ele está todo inteiro verde e amarelo, porque é Banco do Brasil e depois Itaú, mas de uma dominação do ponto de vista visual, etc. A forma de que algumas empresas brasileiras estão fazendo o jogo político na Argentina, inclusive com a Cristina Kirchner,
via apoiando ou não os sindicatos locais, patronais locais na negociação. Eu diria que tem a posição das estatais brasileiras, por exemplo, da Petrobras na Bolívia, que é um caso que precisa ser melhor analisado. Agora, a própria presença em algumas formas da Eletrobras, ou seja, você tem uma presença do Brasil que ele é muito inocente no sentido de que quando você parece, eu sempre falo esse exemplo, parece quando um americano investia no Brasil aqui há tempos atrás, fala, não sei porque vocês estão contra a gente, nós estamos vindo aqui produzir uma coisa tão boa para vocês. É light. O Brasil é impressionante como ele reproduz isso nos países vizinhos. Mas como é que, sem querer. Sem querer, é uma coisa, você pergunta para os executivos da Petrobras ou pelos executivos dos bancos ou das empresas que estão comprando a região, a resposta é, mas nós estamos vindo aqui investir, mas não estou entendendo essa resistência. Assim, esse ciclo do Brasil inicial, ele está sendo processado muito, muito mal, vamos dizer, pelos esses estrategistas que você perguntou para o Giorgio, sobre como o Brasil deve se posicionar. Tem poucas pessoas prestando atenção nisso e eu acho que tem sim um potencial de gerar uma resistência desnecessária no médio prazo por conta do Brasil. O impressionante sistema de bombeamento de água, sedimentos e vida, que é o Rio Madeira correndo para o Amazonas, corre risco de ser interrompido caso se construam as barragens de Santo Antônio e Giral, que dão início ao projeto Complexo Madeira. O verdadeiro objetivo desse projeto é converter o maior afluente do Amazonas em um enorme corredor energético e viário. O Complexo Madeira só se realiza, portanto, como o Rio Madeira ao contrário, com a negação de todas as formas de vida e de cultura que no Rio e por causa do Rio cresceram e se multiplicaram. O início dessa história é agosto de 2000, em Brasília, quando em um encontro de cúpula dos 12 países sul-americanos convocado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, surgiu a IRSA, Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Essa iniciativa recorta o continente em 10 faixas territoriais em que serão aplicados programas de expansão de infraestrutura para facilitar o escoamento das matérias-primas do continente sul-americano para os mercados internacionais. O projeto Complexo Madeira faz parte do eixo Peru-Bolívia-Brasil e é composto por 4 hidrelétricas, uma hidrovia em direção ao Oceano Pacífico e uma linha de transmissão de 2.500 quilômetros até Araraquara, no estado de São Paulo. Completam esse eixo 2 grupos de obras de interligação rodoviária, incluindo a rodovia interoceânica, que sai de Assis Brasil, no Acre, chegando até Juliaca e demais portos do sul do Peru. O risco de vida da população que vive ao longo do Madeira está cobrindo o risco dos patrocinadores do projeto Complexo Madeira. Para eles, o ribeirinho é um custo, uma dificuldade, um entrave. O chamado do Madeira é a resposta viva dos que não existem ou que não deviam existir em função desses grandes projetos. É o grito do ribeirinho ameaçado de não mais ser ribeirinho, bastando-se nas margens generosas desse rio que distribui vida por onde passa. Até quando? No ano 2000, 12 chefes de Estado da América do Sul, reunidos em Brasília, lançaram a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, um projeto para a construção de 9 eixos de integração do continente. Dentre as obras previstas estava o Corredor Viário Interoceânico Sul, uma estrada ligando o estado do Acre a portos peruanos no Oceano Pacífico. Segundo o então governador acreano Jorge Viana, a obra vai redesenhar a geografia econômica de uma vasta porção do território sul-americano. Iniciada em 2006, a obra do Corredor Viário Interoceânico Sul é considerada a de maior porte em execução na América Latina. Terá 2.603 quilômetros e irá beneficiar, direta e indiretamente, quase 20% da população peruana. Foi dividida em 5 trechos. 2 deles estão a cargo do consórcio CONIRSA, liderado pela Odebrecht Peru. Floresta amazônica, a Cordilheira dos Andes, tradição e história em Cusco e em Machu Picchu, o deserto peruano e o mar do outro lado do continente. Tudo isso em uma única estrada, a rodovia interoceânica,
cerca de 2.000 quilômetros, praticamente desconhecidos pelos brasileiros. A Interoceânica e a nova ponte mexeram com a vida da maior cidade da Amazônia peruana, Puerto Maldonado. A região é cercada por florestas com uma estrada no meio e peruanos vivendo em casas pobres. Pessoas que tiram o sustento da mata, nem sempre da forma mais correta. A rodovia colocou esse lugar no mapa. Quem morava em um vilarejo abandonado na mata, agora é vizinho de uma das mais importantes estradas da América do Sul. E é por ela que eles esperam que chegue o progresso. No centro de Puerto Maldonado, o antigo negócio movimenta a economia. Seguranças cuidam das pequenas lojas que compram o resultado de dias de trabalho no garimpo de ouro. O ouro que seduziu os colonizadores espanhóis ainda desperta cobiça e causa destruição. Os mineradores retiraram todo o ouro que era possível desta área, na beira do rio Inhambane. A degradação é evidente, um pedaço de deserto na Amazônia peruana. Os moradores da região afirmam que agora os mineradores saíram daqui e estão no meio da mata, explorando outros pontos do rio. Terra esgotada, contaminada pelo mercúrio usado para retirar o chamado ouro de aluvião, o que brota dos rios. O garimpo não é novo, mas a estrada facilitou a chegada de mais interessados em explorar as reservas naturais dos rios da Amazônia. Tem também um pessoal que entra sem planejamento, pessoal que quer extrair recursos, que é normal porque tem que viver de alguma coisa, mas carecemos de um planejamento estratégico como cidade para receber todo esse montão de viajantes de fora, mas também de migrantes de dentro. Poucos quilômetros depois, a família Mendes investe em um restaurante para atender os turistas da Interoceânica. Seu Cirilo está preocupado com os mineradores. Afirma que muitos atuam ilegalmente. Os clientes, diz ele, não querem comer os peixes dos rios com medo do mercúrio. Que é do rio não querem comer. A estrada recebe manutenção, já que alguns trechos foram entregues há 2 anos. Meia hora mais tarde, um bloqueio. Policiais nos orientam a mudar o roteiro, porque uma manifestação interdita totalmente a rodovia na região de Puno, no caminho do lago Titicaca. É um protesto contra a instalação de novas empresas de mineração. Incêndios destruíram prédios públicos na cidade de Juliaca. 6 pessoas morreram no choque com a polícia. A mineração foi a principal responsável pelo crescimento de 9% do PIB do Peru no ano passado. Porém, a população reclama que não se beneficia dessa exploração e que ela contamina a terra e a água. Para acabar com os protestos, o governo cancelou os novos projetos de mineração, entre eles o de uma empresa canadense que iria extrair prata. O ex-presidente Alan Garcia deixou claro que tomou essa decisão contrariado. Eu creio que está virtualmente solucionado, inclusive haciendo algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Os peruanos afirmam que o problema não foi de fato resolvido. Houve apenas uma trégua, porque outras mineradoras continuam na região. O projeto Sanorte é uma concessão de 955 quilômetros que está a cargo da concessionária Sanorte, que é composta
83% de participação da Odebrecht e 17% da empresa peruana Grem Monteiro. O principal objeto desse contrato, além da construção de um tramo de 125 quilômetros que une as cidades de Tarapoto e Urimaguas na selva peruana, é a reabilitação e melhoramento de basicamente 800 quilômetros de estrada que foram deteriorados ao longo do tempo e de colocar do Porto de Paita até o Porto de Urimaguas esses 955 quilômetros de estrada em uma única condição de nível de serviço. A importância do Issanorte para a Odebrecht, creio que é a retomada da Odebrecht na participação nesse mercado de concessões aqui no Peru. De Tarapoto até Urimaguas se gastava até 9 horas. E hoje, com a construção das estradas, esse tempo é de apenas 2 horas e meia, se consegue fazer todo o percurso. A gente fez realizar o sonho do cliente através da nossa equipe, através das pessoas que trabalhavam com a gente, de ter dado a oportunidade às pessoas de se motivarem e de conquistarem os resultados com uma rodovia difícil de ser executada, que foi muito desafiadora e ao final ficou muito bonita e com resultado muito gratificante. Sacando la madera de los árboles que quedan, ir saciando sus bolsillos, haciendo monocultivos, ir saturando ciudades, despoblando otros lugares, ir sacrificando ríos y montañas con represas y minas que siempre contaminan. Ir saliendo a la calle a demostrarles no queremos su progreso. Ir sabiendo que sus rutas llegarán a tierras que nuestros ancestros defendieron de otros imperios. Decididos a destruir los enemigos. Si quieren explotar, 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 mejor exploten ellos, mejor que exploten.